Hola, ¿qué tal? Bueno, hace un momento me ha escrito un señor que es medium de Andalucía, con el cual llevo hablando pues desde hace 2 o 3 años. Normalmente me suele preguntar algunas dudas que le surgen sobre el mundo de los espíritus, eh, y dentro de mis conocimientos pues le intento ayudar lo máximo posible, ¿no? La cuestión está en que hoy pues me ha contado que dice sentirse eh, afectado por entidades del bajo astral desde hace unas semanas, que se le enganchan, esa es la palabra que utiliza, que se le apega, es lo que yo normalmente suelo decir, ¿no? La cuestión es que a este señor eh, hace ya bastante tiempo eh, su nivel espiritual y su nivel de protección le fueron subidas hasta un punto en el que ya era muy difícil que las entidades le afectasen directamente. Pero en su mente, con todo su condicionamiento, cuando una emoción de repente se le hace visible, le invade por cualquier situación que esté experimentando en ese momento. Cuando esa emoción surge, él de repente se bloquea, se desequilibra y cree por su condicionamiento que ese malestar que tiene es a causa de una entidad. Creo que me he explicado bien. Pero bueno, lo importante es él cuando siente esa emoción que está latente dentro de sí por cualquier circunstancia que ocurra a su alrededor, él la interpreta por su condicionamiento como una entidad del bajo astral o de entremundos, pero sobre todo del bajo astral. Yo he preguntado si tenía alguna entidad apegada o si le estaba afectando a alguna entidad del bajo astral y me han dicho que no, que es su mente, su condicionamiento. Yo me siento así, raro, desequilibrado, me siento mal, con náuseas, dolor de cabeza, lo relaciono con lo que he aprendido, que cuando tengo una entidad apegada siento esas cosas, pues tiene que ser una entidad. Pero no se le ocurre que puede ser su mente, que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. La mayoría de las personas que me llegan y me dicen, eh,
tengo una entidad apegada, hay una entidad en mi casa. No, en la mayoría de los casos no es así. Es la mente de la persona. No os podéis imaginar el poder que tiene la mente creadora. Es increíble. La mayoría de monstruos que vemos, entre comillas, es creación de nuestra mente. Son esas emociones que aún no hemos resuelto, que nos hacen creer por todo ese condicionamiento, todas esas cositas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, nos hace creer que eso que me hace sentir mal es una entidad, cuando en realidad es la emoción que aún no he resuelto. Eso, por ejemplo, les pasa a las personas que tienen unos conocimientos sobre el mundo de los espíritus, pero, por ejemplo, una persona que no crea en los espíritus y en todas estas cosas, jamás se le pasará por la cabeza que se siente así a causa de una entidad, sino creerá que se siente mal por aquellas cosas que él haya aprendido, que esa persona haya aprendido. Con lo que quiero decir es que cuidado, que la mente es muy fuerte y la mente nos puede hacer creer cosas que no existen realmente. ¿Y cómo sé qué es mi mente? Aparta de tu mente el ego y el condicionamiento. Es una tarea difícil, pero por supuesto que posible. Tienes que apartar ese condicionamiento, el ego, los miedos, distinguir las emociones que tienes. ¿Qué emociones son? ¿Qué te hacen sentir esas emociones? ¿De dónde pueden venir esas emociones? ¿Qué está pasando a tu alrededor que te causa esas emociones? ¿Está pasando algo que me desequilibre emocionalmente? Ah, pues sí, pues profundiza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué emociones crean en mí esa situación? Tienes que profundizar. Porque si te quedas en el condicionamiento, en esas ideas que tienes ahí en tu mente, pues entonces creerás y crearás cosas que no son. Y eso, desgraciadamente, hoy por hoy pasa mucho más que antes. ¿Por qué? Porque hay mucha información, sobre todo en las redes sociales, en internet, que en realidad no es información, es desinformación. Hay tanta basura, pero el 90% de cosas que hay son basura. Pero la gente no se molesta en profundizar. Lee esto aquí, ve un vídeo allá, lee otra cosa en otro sitio y va creando en su mente su propia realidad. Una realidad que no tiene nada que ver con lo que es. La cuestión es que este señor, desgraciadamente, no aparta su ego y sobre todo su condicionamiento de su mente. Entonces,
eso que él siente como entidades no son entidades, son emociones no resueltas. Espero que me hayáis entendido. Intento explicarme de la mejor manera posible, ¿eh? Y bueno, ese era el vídeo de hoy. Gracias.